Ahí está. Buenísimo. Bueno, muy buenas a todo el mundo, a donde sea que estés mirando esto. Estamos compartiendo estas charlas acerca de interpretación, ministerio y todo lo que conlleva este movimiento de prepararnos para correr fielmente la carrera que el Señor nos ha llamado. Y en esta oportunidad nos encontramos con Marcelo Roldán, que es pastor y maestro aquí en una ciudad muy cerca de la nuestra. Bueno, no tan cerca, pero hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, gracias al Señor. Por lo menos dentro del mismo país estamos, así que Sí, medianamente sí, cerca. sí, qué bueno. Vos, ¿cómo es tu ciudad? ¿Cómo se llama? La ciudad Para que se todos la llama conozcan. San Andrés de Giles, se llama la ciudad. Es una ciudad pequeña, campestre, yo creo que 40.000 habitantes aproximadamente, y Ah, pertenece a la parte oeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? sí, estás como, bueno, como nosotros, una ciudad también campestre, pero San Andrés es más grande. Acá somos unos 20.000 en la Ah, Bulaya, el sur de Córdoba. Sí, mucho más chica. pero Yo pensé que la sí, Bulaya sí, era más... mucho más chiquita. Pero es más o menos el mismo tipo de formato de ciudades, ¿no? Sí, Así que San bueno, Andrés Marcelo, tiene ese tinte de campo y de gente muy amable, casas sin rejas, un lugar donde la gente sale a caminar a cualquier hora, donde no están los peligros que están en Buenos Aires, que estamos a 90 kilómetros de la capital, porque es una de las primeras ciudades campestres. Luego, después de aquí, vienen todas las demás ciudades más conocidas, pero es muy, muy tranquilo en el sentido de seguro. No hay tipos de robos ni nada de lo que se oye quizás que hay en Buenos Aires, y a veces es un poco difícil creerlo porque estamos muy cerca de Capital. Yo a Capital claro, viajo 2, 3 veces a la semana y no me lleva más de 45, 50 minutos. claro, no, 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 sí es. Sí, es raro escuchar eso para alguien que vive cerca de Buenos Aires porque estamos acostumbrados aquí en la Argentina que, bueno, lo que se escucha generalmente de Buenos Aires es la inseguridad y todo eso. Pero bueno, Marce, lo que nos convoca en esta tarde es poder compartir un poco acerca de la interpretación, el ministerio, como anunciaba al principio, y tenía en mi corazón poder tener este tipo de charlas con vos, como las venimos teniendo y las seguiremos teniendo. Seguramente esta será la primera de muchas más. Espero que así sea. Y para comenzar, te quería preguntar, a todos le estoy haciendo esta pregunta, este llamamiento que hace el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, acerca de presentarse a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Y lo que te quería preguntar es, ¿cuál es esta demanda de saber trazar, de saber usar bien la palabra de verdad? ¿Y por qué es tan importante hoy en día esta consideración? ¿Qué tan necesaria es para el tiempo en que vivimos esta misma consideración que el apóstol Pablo le proyectaba hacia a Timoteo? Bueno, en primer lugar, Rodri, yo creo que es muy importante, a mi entender, el acercamiento a las escrituras. Es muy importante la manera en la que nosotros nos acercamos a las escrituras y no solo a la Biblia, porque yo puedo acercarme a la Biblia, pero no llegar nunca a las escrituras. Sin embargo, si yo me acerco a las escrituras, definitivamente voy a tener que tocar la Biblia. Y no es por separar, sino que es importante entender que el título literario de alguna manera es Biblia, pero la Biblia a sí misma no se reconoce como el Biblos, no se reconoce como Hola, mucho. bueno, Entonces, se nos ha cortado. Hola, ¿cortó? hola. Ahí, Se ahí, había cortado un ratito, pero ahí volvimos, ahí volvimos. ahí Bueno, esto volvimos. lo estamos grabando en vivo, así que estabas con lo de acercarnos a las escrituras y que indefectiblemente tocaríamos la Biblia. Exactamente. Es importante verlo porque la Biblia no se reconoce a sí misma como muchos libros o como un Mm, compendio de libros, sino que son las escrituras. Sabemos que después el compendio de libros fue tomando forma. La Biblia que Jesús tenía eran los escritos de los antiguos profetas, pero es muy importante esto porque nosotros debemos acercarnos a las escrituras. Si
Si yo me acerco a la Biblia como tal, vos sabés que mucha gente que se acercó a la Biblia ha creado sectas, ha matado por tomar versículos de manera literal, ha hecho desastres, ha justificado su pecado. ¿Cuántas cosas podríamos hablar de gente que tomando las escrituras y, como dicen los apóstoles, las tuercen, ¿no? Los indoctos e inconstantes? Entonces, para mí es muy importante para este trazo entender la diferencia entre la Biblia y las escrituras, que la Biblia es el título literario, pero las escrituras es a lo que nosotros nos acercamos, al documento de Dios, al grafo del Señor. Esa es la manera en la que yo me acerco. Y al hacer esto, indefectiblemente tengo que hacerlo con un espíritu de fe. No lo puedo hacer como un estudioso empedernido, ¿no? Primeramente, un espíritu de fe. Necesito ser una persona de fe, porque cuando yo empiezo a pensar, bueno, la Biblia tiene 60 y tantos libros, hay una división de un testamento antiguo, un testamento nuevo, la Septuaginta. Los 70 judíos, ¿cómo se dieron cuenta? Y cuando yo empiezo a ir a la raíz, y si lo pienso de manera literaria, voy a llegar a una conclusión humana. Pero cuando me acerco a la escritura con un espíritu de fe, Dios me va a hablar. E indefectiblemente me voy a volver perito en querer trazarla bien. Y ahí sí, vienen los instrumentos para trazarla bien. Ahí sí, viene la preparación. Bueno, estoy frente a la escritura, me doy cuenta de la inmensidad que tiene esta palabra. ¿Qué herramientas tengo para trabajar esto? ¿De qué manera puedo hacerlo? Porque uno puede trabajar de manera antigua, ¿no? Uno puede trabajar a la antigua. Recuerdo que tuvimos una construcción aquí en el templo. Nuestro templo tiene rampa para discapacitado y tenía 2 rampas. Y una rampa estaba de más. Necesitábamos para hacer espacio para las motos y las bicicletas. Bueno, vamos a romperla. ¿Qué agarramos? Lo básico. Cortafierro y masa. Y después que le dimos casi un día completo y vimos que habíamos sacado un pedacito así, agarremos un martillo neumático, vamos a ser específicos, vamos a ser profesionales, porque si no íbamos a perder la vida. Genial. Me parece interesante, por ahí sé que algunos van a estar escuchando y por ahí les va a sonar por primera vez esta división o este señalamiento entre escrituras y la Biblia, ¿no? Porque tal vez en la jerga comúnmente llamamos la Biblia y englobamos todo ahí, pero bueno, lo acabas de explicar, así que me parece interesante, sería bueno que si alguno, poder considerarlo y seguir trabajándolo. Pero quería avanzar un poquito más y preguntarte cómo ha sido tu experiencia personal como ministro, porque desde joven estás sirviendo al Señor y has respondido a su voz. ¿Cómo ha sido tu aprendizaje, tu experiencia en el aprender a trazar la palabra de Dios? O sea, porque esto de alguna manera, lo que vos contabas, también ha ido siendo tu descubrimiento, tu andar, ir encontrándote con los textos, ir encontrándote con la palabra de Dios en los textos y aprendiendo una cosa y la otra. Sí. Bueno, desde muy jovencito, nosotros, así como también vos, tenemos el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano. Yo siempre dije que a mí no me dieron elegir, a mí directamente me metieron en la iglesia y mis padres no me dieron opción, que fue lo más hermoso que me pudo haber pasado. Yo no tuve manera de elegir. Vivíamos atrás de la iglesia, en otros momentos no vivíamos atrás de la iglesia, pero vivíamos cerca y nuestra vida era el templo, la iglesia, amigos de la iglesia, y todo tenía que ver con eso, y aprendimos desde acomodar un banco, porque en ese tiempo eran bancos, no eran silla, hasta estar en el sonido, hasta estudiar un instrumento. Me recuerdo que yo tenía y tengo todavía la pasión del dibujo. A mí me gusta mucho dibujar, la caricatura. Y cuando estaba por hacer mi primer curso, mi mamá no me dejó. Me dijo, usted tiene que estudiar música porque su papá necesita un músico en la iglesia. Así que para mí eso fue todo un asunto, no un choque. Pero en la sabiduría que mi mamá tenía, me estaba enfocando en lo que iba a ser más adelante. Así que mi experiencia fue desde nacimiento, de a poquito. Aprendí a leer con la Biblia, raro, porque al ir a primer grado, mi papá, el libro que se manejaba en casa era la Biblia, así que era aprendernos versículos de memoria, espadeo bíblico, los juegos de antes. Entonces, como que la relación con el libro era muy, muy cercana, muy cercana. Lo que sí después al crecer y al aprenderme tantas cosas de memoria y creer que sabía cosas de la Biblia, tuve que llegar a esa separación. Una cosa es la escritura
la palabra de Dios, lo que Dios habla. O sea, está en el mismo libro, solamente que la Biblia tiene tinta, cuero de vaca de tapa y papel. Y la escritura es espíritu y vida. Entonces, una persona a quien respeto mucho explicó hace un tiempo atrás, y me enseñó a mí también, de que la Biblia son las barandas. La Biblia no te permite caerte del puente, pero la base del puente es la vida de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos a caminar en esa vida de Dios y la Biblia son las barandas, es una combinación perfecta. No vamos a ir de un lado y nos vamos a ir del otro. Pero también andar sobre la vida de Dios sin tener las barandas es riesgoso, porque venimos de un origen donde el pentecostalismo era fuego, hablar en lengua y dale como puedas, y ahí iba. Y luego entendemos que hay herramientas, que hay instrumentos, que es muy importante aprender a interpretar correctamente la Biblia, aprender a leer, a estudiar. Así que mi experiencia fue progresiva, muy de a poco. Y en esto, yo había anotado un poquitito acá porque quería decir estas dos cosas que a mí me marcó. Número uno, progresivo. O sea, no fue de la noche a la mañana, fue de a poco, pasó de estar en el sonido, compartir una palabra aquí, compartir una palabra allá, estar pastoreando músicos, estar discipulando adolescentes, o sea, fue muy progresivo, muy progresivo. A veces la gente piensa que uno pasa del escritorio al púlpito a predicar. Y es un asunto progresivo, donde uno se va aguzando, afilando. Y en segundo lugar, fue mentoreado. Para mí es muy importante la intervención de los sayos, de los mentores, porque uno tendrá la forma de la gente que se junta. Si uno se junta con gente incrédula, poco a poco va a ir tornándose incrédulo, aunque sea una persona de fe. Yo esto lo comparo con una estadística que está en internet, en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, donde hay una cifra alarmante de muertos que son fumadores pasivos. ¿Quién es el fumador pasivo? El que nunca probó un cigarrillo, pero aspira el humo del que fuma alrededor. Pero es alarmante, esto se lo puede chequear en internet, esas cifras están, y es alarmante cómo al año se declaran cáncer, tumor, por fumadores pasivos, que es tan nocivo como fumar. Y eso tiene que ver con el ambiente. ¿Cuál es el ambiente que yo me rodeo a mi alrededor? Un ambiente de incredulidad, un ambiente de hacemos las cosas como podemos, papá lo hizo así, la abuela lo hizo así, y yo no voy a cambiar ahora en este momento. Entonces la mentoría te desafía. Personas que me mentorearon, me alentaron, me regalaron libros, me ayudaron, aprendí a sentarme y a escucharlos, aprendí a pagarme mis propios congresos, porque uno va a los congresos cuando te pagan, pero el asunto es cuando nadie te paga y vos te decís, bueno, voy a ir allá a aprender. Te sentás, oís, sos partícipe de los mismos eventos que organiza la iglesia, no siendo alguien que da vuelta. Los pastores tendemos a caer en eso, ¿no? Bueno, organicé el evento, ya estoy más relajado, vino el orador y empezamos a dar vuelta y no somos partícipes de las cosas que nosotros hacemos también. Así que esas dos cosas para mí son muy marcadas. Número uno, progresivo y historiado. No, buenísimo eso que estás señalando, lo de progresivo, porque creo que también vivimos en una generación de mucho pensamiento mágico y a veces lo espiritual se toma como mágico también, ¿no? Es como que de repente una experiencia espiritual me va a generar un desenvolvimiento y generar hábitos y cosas que nunca tuve. Y si bien realmente hay encuentros con el Señor que nos proveen de un cambio en nuestra mente, de una luz que antes no teníamos, hay muchas cosas que van sucediendo sobre estos eventos progresivos que son a veces muy... no son tan notorios en el tiempo. O sea, en el largo tiempo uno los puede ver, pero así día a día parece que no cambia nada. Y sin embargo son realmente los rieles que nos van llevando. Pero te quería detener, sacar un ratito y preguntarte esto sobre el mentoreo, porque y llevarte a ese tiempo de tu mentoreo, ¿no? Por ahí que tires 2 o 3 consejos prácticos para jóvenes o para no tan jóvenes, para personas que están caminando con mentores, personas que a lo mejor no lo llaman así, son sus líderes, apóstoles, pastores, que los tienen cerca, discipuladores. ¿Qué consejos le darías a personas que están
trabajando con un llamado del Señor, que están entendiendo una carga, entendiendo algo que el Señor les está mostrando y que a su vez están trabajando bajo la supervisión y el desenvolvimiento de una casa, pastores, líderes, etc. ¿Qué consejos le darías como ministros que se están preparando a esas personas? Bueno, yo en primer lugar voy a expandir un poquitito el consejo, porque creo que también es importante entender que algunos lugares donde estamos, si estamos pasando cosas difíciles o malas, muchas veces Dios permite que estemos en ambientes hostiles. Estos días estamos viviendo en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, y he estado leyendo para mí, no para enseñar, para mí. He estado leyendo Hechos 24, 25, 26 y 27. Y yo veía al apóstol Pablo 3 meses parado en la isla de Malta. Nosotros ya pasaron 40 días, 45 días, estamos caminando por las paredes, ¿no? Y yo veo a Pablo que pasó peripecias para ir a Roma por haber apelado a César y quedaron varados en la isla de Malta y el hombre ahí, tranquilo, no hay señas de que él diga estaba desesperado, oraba día y noche para que el Señor me lleve a ver a los hermanos. Una paz que sobrepasa el entendimiento. Entonces, muchas veces nosotros vamos a estar en lugares difíciles, con personas difíciles. A veces vamos a estar en situaciones o lugares que quizás no quisiéramos estar, porque también siempre nos parece buen padre quien no es nuestro, ¿no? Ay, cómo me gustaría trabajar. Totalmente. ¿No? Siempre, como los chicos, viste, que hay una edad donde el papá es mejor el papá del amigo, claro, como no es el padre de él. Entonces, a veces tenemos esa fascinación de niñez, ¿no? Esto es como en Navidad, los niños disfrutan los fuegos artificiales, los padres saben cuánto salió, ¿no? Mi hijo prende la cañita voladora, explota, y eso salió 300 pesos. Volaron 300 pesos. Entonces, la fascinación es típico del niño. Entonces, no tenemos que dejarnos apurar por la fascinación. Lamentablemente, yo tengo amigos, hijos de pastores, que se dejaron fascinar por dones, por ministerios, y arrancaron, creyendo que estaba su lugar fuera del país, en otro lado, y hoy tengo la tristeza de decir que no están con nosotros. Algunos no están en vida y otros no están en el Señor. Y eso es una pena porque les ganó la fascinación. Entonces, tenemos que aprender a tener paciencia, a oír, a respetar nuestro lugar, a saber que todo tiene un tiempo y que a veces las decisiones que nuestros líderes toman no siempre son las que nos gustan. Me acuerdo en el año 2000, si no me equivoco, sí creo que fue en el año 2000, que me apartaron de evangelista. Me apartaron, la Asamblea de Dios me apartó de evangelista, ¿no? Yo no me sentía evangelista, no quería ser evangelista. Yo ya estaba pastoreando, yo quería hacer otra cosa. Y me acuerdo que mi apóstol me dijo, o sea, para pastor no calificaba, era muy jovencito, para diácono no, así que lo que más me quedaba era evangelista. Y en su momento a mí me pesó, fue como decir, ¿por qué si yo no soy evangelista? Pero vos sabés que el salir a hacer campañas, el obligarme a estar haciendo cosas que no me agradaban y no me sentía capacitado, me formó. Me formó el carácter, me formó la paciencia, me enseñó a amar a la gente, porque viajé en lugares donde la gente vivía en una extrema pobreza, donde teníamos que ir a buscar agua con un burro a un lugar, donde teníamos que estar contando la comida por día y a la noche campaña. Y era abrir la boca y por ahí la gente no me entendía. Aparte yo ya tenía un corte maestril, me gustaba profundizar la palabra. Imagínate, en una plataforma al aire libre, tratar de hablarles a la gente quién era Jesús, no pegaba, pero me hizo muy bien. Me hizo bien. Yo hoy pienso en ese tiempo y lo valoro. De hecho, que tengo colgado en mi oficina el diploma de evangelista. Y cuando lo miro, nunca rechaces algo que por ahí tu pastor lo baja, tu líder lo baja y nos hace bien. Sí, hoy en día creo que lo que estás mencionando es tan destacable porque vivimos en un tiempo donde hay tanta exposición ministerial y todo se vive mucho a través de las redes y de la visualización de las cámaras, sobre todo, de esta parte que uno puede proyectar y elige proyectar, y no caminás, ¿no? Con muchas personas, y a veces uno construye hay personas que construyen esa fascinación, esa idealización de caminar con otras personas, con otros ministerios, yo no soy entendido,
etcétera, etcétera. Pero bueno, evidentemente algo que quiero destacar es también tu corazón para recibir estas cosas, ¿no? Y creo que es fundamental para todos los que nos están escuchando cuidar el corazón en todas las temporadas de nuestra vida y en los momentos en que nos encontremos. Hay una clave muy, muy determinante ahí. Se cortó, Algo que te quería preguntar, ¿sí? ahí sí volvió. No, volvió el audio en un momento. Ok, bueno. Quería avanzar y preguntarte, como predicador y maestro, ¿cómo trabajás vos escrituralmente con lo que el Espíritu Santo te va mostrando? Porque sé que cada persona, cada ministro tiene de alguna manera un método, por llamarlo de alguna manera, una forma en la que vamos procesando, lo que vamos entendiendo de parte de Dios, lo que el Espíritu Santo nos muestra en situaciones, lo que vamos trabajando en nuestra vida personal con el Señor, y en cómo eso se va convirtiendo en una enseñanza, en una predicación, en un consejo. Hay todo un desarrollo ahí, desde la recepción de la palabra a la impartición de la palabra, hay todo un trabajo que no se ve, que generalmente no compartimos mucho por cuestiones de estar trabajando y de estar exponiendo la palabra y exponiendo todo el consejo de Dios. Pero si vos pudieras contarnos, o sea, ¿cómo es que vos trabajás? ¿Cuáles son tus herramientas de trabajo y cómo es este proceso en tu vida? Que entendemos que es personal y que es único, pero dentro de lo que podés contar y compartir con muchas personas que nos están viendo. Bueno, a veces no lo contamos porque nos parece que no es importante, ¿no? Como que cada uno, mira, el Señor te habló, fíjate, a veces yo le doy, hoy que tengo la oportunidad de trabajar más de cerca con la gente, nosotros no tenemos una congregación de mucho número de personas, serán unas 80, quizás 70 personas, pero disfruto mucho de estar muy cerca de ellos, ¿no? Disfruto de oírlos, de verlos crecer. Pero generalmente cuando recibo una palabra del Señor, eh, eh, trato de ver cómo lo fundamento escrituralmente. Y no porque el Espíritu Santo me hable fuera de la escritura o de la Biblia, pero es como que lo primero que recurro es a la palabra. Por ejemplo, estos días, con una de las pastoras que tenemos aquí, mi esposa y otra persona más, venía a nuestra mente mucho la palabra acerca del equipo, del grupo, de dos personas. Y entonces enseguida, esta mañana me levanté meditando en Eclesiastés 4 y trato de encontrar la profundidad en la palabra. Ver cómo Salomón, en el vacío que tenía, porque Salomón tuvo una sabiduría muy profunda, pero la vanidad que él veía era el vacío de Cristo que él tenía, el vacío de Dios, ¿no? Si bien él sabía que Dios estaba con él, lo acompañaba, en Eclesiastés vemos a un hombre que se siente vacío, tiene tanto y no tiene nada. Tiene tanta sabiduría, pero no puede poseer lo eterno. Entonces ahí donde él viene, todo es vanidad, todo es vacío, todo es vanidad. Entonces, esta mañana me puse a estudiar un poquito eso. Trato de buscarle la profundidad escritural. Y también otra manera de trabajar es todos los días tratando de preparar. Yo entiendo que nuestro espíritu es un depósito eterno, le llamamos con mi esposa. El espíritu no tiene límites. A veces nosotros hoy tenemos teléfonos que tienen tantos gigabytes de límites, computadoras que tienen tantos gigabytes, pagamos una nube en internet que tiene, no sé, 1 terabyte. El espíritu no tiene límites. Hay una manera en la que yo puedo leer, naturalmente puedo leer las noticias y me las olvido, pero cuando yo estoy inmerso en leer e ir guardando, la palabra, la escritura, algún libro, yo, esto es algo muy personal, como vos has dicho, yo veo como que eso se va depositando. Y me ha pasado, Rodrigo, de estar en momentos donde el Espíritu Santo extrajo algo que lo estudié hace 3 años atrás. Así, de extraerlo. Por ejemplo, en el año 2001 tuve la oportunidad de estudiar abogacía. No la carrera completa, pero de empaparme un poquito con las materias, y fue un año donde estaba más libre y me dediqué a estudiar. Fue apasionante realmente. Y me pasó años después que el Espíritu Santo tomó de allí algunos conceptos que había aprendido, más la escritura, y tener un entendimiento más profundo de la justicia, del derecho, de la responsabilidad. Entonces creo que tiene mucho que ver la responsabilidad de vivirlo día a día, de comenzar a leer, a estudiar y entender que el espíritu es un depósito eterno. A veces
no sé, yo veo que algunos amigos escriben libros, el otro escribió libros y uno dice, voy a esperar el momento para leerlo, porque nosotros tenemos la idea romántica de leerlo y de entenderlo completo. Y en realidad, los libros cuando los leemos, lo vamos a poder leer hasta 3, 4 veces. Y yo hoy no tengo tiempo de leer 3 veces el mismo libro, pero dedico tiempo de calidad, lo leo, y aunque no me recuerde en mi mente, sé que mi mente no es tan poderosa como la mente de mi espíritu. Entonces voy guardando, leo, aprovecho, aunque sea media hora o 15 minutos, y cuando recibo algo del Espíritu Santo, hay con qué trabajar, hay con qué trabajar. Ya ahí adentro en el Espíritu está ese depósito, más ver el fundamento escritural, por lo menos en lo que a mí me toca, me ha ayudado mucho. Hay veces que tenemos referencia de nada, referencia cero, ¿no? El Señor nos habla algo y tenemos referencia cero. Pero siempre hay que estar preparado. Y si no, el soplo del Espíritu nos ayudará a tener una guía. Y para todo lo demás, tengo amigos como vos que les consulto. Qué bueno, no, está genial. Gracias por compartir, porque creo que esto es muy fundamental. Habíamos estado charlando, comentándolo antes de poder grabar la conversación, de que ayer, porque ayer íbamos a hacer esta grabación y no funcionaba internet, se nos caían las redes, y comentábamos esto de que si bien hay una cierta forma en que cada uno trabaja, y no es que pretendemos hacer de una forma una fórmula, pero qué saludable es poder escuchar a otros cómo se van preparando, qué herramientas usan, porque por ahí acorta caminos. Vos me acuerdo que me decías esta expresión de acortar caminos, distancias, que a veces porque se guardan muchos prejuicios, así como depositamos cosas que son utilizadas, también en nuestra vida hay muchos prejuicios. Creo que a todos nos pasa que de tanto en tanto la luz del Señor, a través de hermanos, a través de situaciones, de circunstancias de la vida, nos permite ver y considerar, wow, esto era un prejuicio, esto era algo que yo lo tuve como un valor, o por temor o por ignorancia. Hay muchas veces que le damos valor de sabiduría a la ignorancia y conservamos dentro de nosotros cosas que no tienen nada que ver ni con la revelación ni con Dios, pero son prejuicios asumidos. No sé, tal vez hay personas que piensan que si leen se van a volver incrédulos, o que si se preparan están anulando la voz del Espíritu Santo. Y es tan lindo ver, bueno, cómo otras personas han ido entendiendo esos procesos y los han ido desarrollando, y ayudar también a otras personas a poder encontrar su manera, su forma de ir desarrollando esta producción de la vida, ¿no? De recibir una semilla que se va convirtiendo en fruto para ser depositado en otro espíritu y convertirse nuevamente en una semilla y en un árbol de vida. Así que bueno, gracias por compartir estas cosas. Sí, a veces se parece difícil creer que podemos leer un libro secular. No todos los libros pueden ser leídos, pero hubo un tiempo en que yo compraba libros seculares para aprender sobre sociología, y eso no anula la doctrina del Espíritu Santo, porque por eso mismo hablamos de la vida del Señor como la base del puente, y las barandas como la Biblia. Entonces tenemos que tener en cierto momento la madurez de estar leyendo un libro y decir, esto no, esto es diabólico, porque a ver, también lo vamos a ver en libros cristianos. Yo tengo libros en la biblioteca que son extraordinariamente edificantes, y hay otros libros que, como dice un querido apóstol, sirven para sostener a los otros nomás, ¿viste? Porque no sirven para nada. Y hay libros que tienen cosas erradas, realmente. Sí. Y el Señor va a llevar en un tiempo de madurez para ir tachando y decir, la verdad que lo que escribió este hombre, no sé cómo le habrá resultado a él, esto no va. Pero por guía del Espíritu, no por ser cuadrado o estructurado. Y hay otras veces que algunos libros ayudarán mucho. A mí los libros de historia me ayudaron mucho a comprender, libros que otras personas escribieron también, porque como ya uno no estudia para refutar pensamientos, sino también para ver en qué se fundamenta la gente para pensar aquello que expresa. Creo que es importante. Hay tiempos y tiempos, ¿no? Hay tiempos y tiempos. Qué bien. Quería preguntarte también, ¿qué consejos vos prácticos podrías darles? Tanto, yo le menciono
técnicos, ¿no? Pero no son solo técnicos, espirituales. Toda la técnica creo que responde a una esencia y nos podríamos ir por ahí, pero bueno, solo quiero mencionarlo eso, que todo lo técnico también viene de un trabajo, de un proceso y de un entendimiento. Pero entonces, finalmente, consejos prácticos, técnicos y espirituales para chicos, para jóvenes, para hermanos grandes, para personas que están aprendiendo a trazar la palabra de Dios en el foro privado, pero con miras también a exponerlo, a poder compartirse en una célula, en un grupo casero, en una reunión evangelística, personas que están sintiendo el llamado de parte del Señor, que están respondiendo al llamado y que se están encontrando con esto, por ahí con que, bueno, tienen la Biblia en la mano y les cuesta discernir o están con muchos también a veces prejuicios, no saben cómo proceder, tal vez no están en un contexto donde se los aliente mucho, o no sé, diferentes circunstancias. Vos, en este momento, ¿qué consejos podrías compartir? Vos sabés que me viene mucho a la mente el pasaje sobre el cual basaste todo esto que estamos trabajando juntos, ¿no? Como el apóstol Pablo le habla a su hijo Timoteo y le dice, procura presentarte aprobado. Y creo que Pablo ahí da algunas palabras que a mí me resaltaron cuando lo leí, no porque sea la primera vez que lo leo, pero a veces uno lee de diferente manera, ¿no? Cuando hay un desafío o cuando alguien te dice, ¿te fijaste en tal pasaje? Y lo primero que yo veo es que todo lo que Pablo modula en Timoteo es porque va a ser expuesto públicamente. Entonces Timoteo habrá estado creciendo en la privacidad, pero ahora estás a punto de exponer lo que aprendiste. Entonces primero asegúrate que estés aprobado. Vos y yo sabemos que el que aprueba nuestros carnets, si bien tenemos una institución, en mi caso una institución nacional, yo hoy aunque estamos en cuarentena, como tengo quit, como tengo personería jurídica y fichero oculto, puedo salir porque soy ministro exceptuado. Puedo andar siempre que sea por asuntos de atención espiritual, según el gobierno, ¿no? No porque quiera andar paseando, ¿no? Pero nosotros tenemos una institución, vos también, tenemos una institución legal, no somos improvisados, pero la aprobación lo hace el Señor. Una persona puede tener el título de pastor, pero es Dios el que te aprueba. Ahí hay una aprobación de parte del Señor y Pedro utilizó esta palabra, el apóstol Pedro dijo, Jesús varón aprobado. Qué fuerte, ¿no? Jesús varón aprobado y empezó con su discurso, empezó a hablar, como diciendo, fue aprobado, ¿no? Y después Pablo habla de un tal Apeles, ¿no? Siempre me agarró curiosidad, ¿qué habrá sido este Apeles? Porque viene saludando, haciendo el saludito, y Pablo en un momento dice, salúdenme Apeles, varón aprobado. Qué fuerte, ¿no? O sea, estamos exhibidos y lo que tenemos se exhibe. Por eso es que trata de que nada te avergüence, como quien no tiene de qué avergonzarse, porque la vergüenza es exponer a la opinión de otros aquello que tengo. Ahí viene la vergüenza. O vos exponés a la opinión de otro lo que vos tenés, ahí o te sonrojás o sacamos pecho de paloma, ¿no? Como diciendo, bien, salió bien. Entonces creo que ese pasaje me resuena muy fuerte en el corazón. Cuando Pablo utiliza la palabra, usa bien la palabra de verdad. Y yo digo, bueno, entonces se puede usar mal. Aunque sea palabra de verdad, la palabra de verdad se puede usar mal. Por eso es que Jesús, Rodri, le dijo a los discípulos, cuando los discípulos le hicieron una pregunta normal, ¿no? Vos estás caminando con el verbo, vos estás caminando con el Mesías, y cuando abre la boca, en vez de contarte de los misterios de la creación, te cuenta un cuento. Es medio raro, ¿no? O sea, y la semillita, y el padre que tenía 2 hijos, entonces los discípulos le hicieron la pregunta pertinente, ¿por qué le contás cuentos a la gente? ¿No? ¿Por qué le hablas parábola? Y Jesús le dijo, es que no quiero que vean, es que no quiero que oigan bien, porque si se convierten, se les perdona los pecados. Entonces, Jesús hubiera usado mal la verdad que tenía si él hubiera hablado abiertamente. No, para ustedes los misterios, para ellos los cuentos, las parábolas, el misterio encubierto. Entonces cuando Pablo le dice usa bien la palabra de verdad, significa que tenemos que medir las dosis, dónde hablamos y qué hablamos. Yo reconozco y hoy, y he pedido mucho perdón delante del Señor primero y luego a personas que yo he hablado cosas fuera de tiempo. Las he hablado fuera de tiempo y me he comido los buenos líos, ¿no? Después con el tiempo las cosas pasaron, los pastores me pidieron perdón, se dieron cuenta que era verdad, pero fue una verdad mal usada.
fue una verdad mal usada. Me recuerdo, solo por nombrar un ejemplo de los cuantos que puedo nombrar, ¿no? Que hace como aproximadamente 11 años atrás, hablé en un lugar, en una iglesia muy grande, aquí en Buenos Aires, acerca de que la cena no es santa, que los santos son los que participan de la cena, ¿no? Y basado en un principio que para mí era muy sencillo, la Biblia nunca dice Santa Cena, ¿no? Lo que le decimos santa a la cena somos nosotros. Entonces, basándome en el principio de santidad, ¿cuál es el principio de santidad? Santo es donde Dios habita. La tierra que Moisés pisaba era santa porque Dios todavía no podía habitar en Moisés. Entonces pisaba la tierra. El sacerdocio que ejercían en aquel tiempo, el sacerdote era apartado para administrar cosas santas porque Dios no podía habitar en el hombre. La obra de Cristo no estaba completa. Luego que Dios habita en el hombre se santifica y es cuando Pablo dice en Romanos, los llamados a ser santos. Un principio que para mí en ese momento era básico, pero en el lugar donde lo dije fue toda una bomba. Y eso me valió que durante casi 8 años esa gente estuviera enojada conmigo y apartada de una verdad que les podría haber ayudado a crecer si se hubiera usado bien, ¿no? Y bueno, gracias a Dios hace, no sé, 2 años, 3 años atrás, nos volvimos a encontrar, hablamos, el pastor me dijo, yo me doy cuenta que lo que vos dijiste era verdad, claro, pero yo lo dije fuera de tiempo. Entonces yo fui muy confrontado con eso. Señor, enséñame a usar bien esta verdad. Porque el hecho de descubrir cosas o de ver cosas en la Escritura no me habilita a hablarlas. Tengo que saber por qué debo hablarlas. Entonces, para mí esta palabra que vos dijiste es muy fuerte. Es muy fuerte. No te contesté lo que preguntaste, pero No, tenía que ver. pero está. Sí, sí, me quedé pensando ahí en algunas cositas para charlar, pero bueno, queremos avanzar ahí en el tiempo. Creo que esto también es muy necesario recordarlo, porque Pablo le dice a Timoteo en todo este contexto donde le está hablando, eh, instruíte, prepárate, haz todas estas cosas, porque haciendo estas cosas te salvarás a vos y a los que te oyen. O sea, tu preparación, nosotros, a ver, voy a parar acá, nuestra preparación, el entendimiento natural de la preparación personal es para mi desarrollo personal, es para mi vanagloria, para alcanzar mis sueños, mis objetivos, pero desde el punto de vista espiritual, Pablo le decía a Timoteo, mira, si vos te preparás, el tema es que vos te vas a salvar, pero vas a salvar a la gente que te escuche. Y eso me parece que el efecto de nuestra vida, el efecto de toda nuestra preparación no está en nosotros mismos, no está en hablar mejor, en tener mejor vocabulario, en tener mejores y más pulidas ideas, ser más claro en las oraciones, sino está en el efecto en la salvación en las personas, ¿no? O sea que todo este trazo no tiene como miras a hacernos mejores, habilidosos para trazar, sino la perspectiva espiritual está en la congregación, en las ciudades, en el mundo, en el sentido de la salvación, el crecimiento, el desarrollo, en el equipamiento de los santos. Y esto, a veces, el fervor juvenil, que también es algo que le dice el apóstol Pablo más arriba, le dice Timoteo, en primera de Timoteo, cuídate de las cuestiones juveniles, que a veces uno lo lee a esto y lo primero que pensamos que los fervores juveniles son, bueno, pecados sexuales, cosas, tentaciones con el dinero, con el orgullo del mundo, y muchas veces también los fervores juveniles, las pasiones juveniles tienen que ver con estos ímpetus de creer que podemos decir porque lo podemos ver, y si lo puedo ver, lo tengo que decir y no entender los tiempos, etc. También entendemos que hay momentos donde uno tiene que decir las cosas donde uno sabe que, bueno, va a caer mal y entendemos como una parte de carga del Señor, pero que muchas veces hay cosas que se han dicho solo desde ese lugar, desde el fervor juvenil que lo puede tener un hombre adulto también, Claro, ¿no? pero entender la pericia como entiende un médico sabe cuándo hay que cortar para sacar el apéndice porque se volvió peritonitis y cuando con un ibuprofeno vas a solucionar el problema estomacal. O sea, entender el tratamiento médico que debe darse al cuerpo. Si hay un tumor, indefectiblemente tendremos que atacar con quimioterapia. Pero si lo que tenés se lo puede tratar a largo plazo, vamos a hacer un tratamiento. Por eso es que hoy para mí es muy importante crecer con personas que se construyan,
Te soy sincero, el año pasado y este año hemos rechazado muchísimas invitaciones a eventos lindos, hermosos, pero que no están construyendo absolutamente nada. Entonces, es muy importante hoy ver quién quiere construir y no ser invitado a un lugar porque o sos el predicador de moda o porque de repente escuché, porque hoy en las redes hay pequeños extractos de mensaje y pareciera que es el mensaje ideal, ¿no? Entonces, vamos a traerlo a fulano que parece que habla lindo. Y el Señor nos exhortó con mi esposa a ser responsables, a ver dónde vamos a llevar el ladrillo para que ese ladrillo en tiempo generacional cuente realmente. Sí, sí, construir, ¿no? Es fundamental. Quería preguntarte también si vos crees, ¿qué consideraciones preliminares, preámbulos, uno debería tener en cuenta a la hora de interpretar las escrituras? ¿Hay cosas que uno debo tener en claro antes? O sea, algunos conceptos más claros, especialmente, por ejemplo, te lo menciono con respecto al Antiguo Testamento. Vos recién mencionabas algo, y a veces nosotros vamos al Antiguo Testamento y leemos algo de ahí, y hay personas que lo traspolan, lo proyectan y lo amplifican ahí como está. ¿Es necesario tener algunas definiciones claras antes de ir a ese tipo de textos proféticos o de Levítico y sacar algunas cosas de ahí? Yo creo que consideraciones es importante, Rodrigo, no conclusiones, no tener conclusiones cerradas, porque a veces el Señor nos va a querer hablar acerca de una manera y hay pasajes que son de suma importancia, no concluir. Me pasó hace poco la experiencia de tener que filmar 3 sesiones de 1 hora y tanto para poder entrenar a más de 100 pastores. Esto fue una oportunidad del Señor. El apóstol, que es un queridísimo amigo y hermano en el Señor, me dice, quiero que hables de cobertura apostólica y de cómo la cobertura apostólica se relaciona con la paternidad o no. ¿Viste cuando te tiran esos títulos? Vos decís, poco de iglesia, apóstol, usted tiene que ir a la otra, a la Bulash, o tiene que ir a José Sepa. ¿Viste cuando te agarran así? Pero al momento uno tiene ese testimonio de la paz del Señor. Entonces, me tranquilicé, empecé a considerar, y vos sabés que se me abrió un entendimiento sobre el libro de Ruth. Ruth como moabita, que el libro de Ruth no debería llamarse Ruth, debería llamarse Noemí, si somos justos. Pero en realidad se llama Ruth porque ahí hay algo que Ruth hizo que terminó siendo parte de la genealogía del rey. Bueno, ¿y qué quiero decir con esto? Que si yo me hubiera cerrado, hubiera ido a las cartas apostólicas, hubiera buscado cómo sonar puntual en este tiempo, y vos sabés que hice un estudio del libro de Ruth sobre la cobertura apostólica y la funcionalidad de la paternidad, que al primero que lo bendijo fue a mí. Viste, yo cuando terminaba de escribir decía, Señor, no, o sea, esto fue no estar concluido, no creer que el Antiguo Testamento es desechable y el Nuevo Testamento es lo único que sirve hoy porque estamos hablando del nuevo pacto, del pacto eterno, estar con un espíritu abierto. Por eso hablábamos al principio, ¿cómo me acerco a la Escritura? ¿Cómo me acerco? Porque la manera de acercarme a las Escrituras define mucho qué voy a extraer de ellas. Muchos se acercaron a Jesús para sacar un milagro y se lo llevaron. El asunto es que ninguno de esos aparece luego. Ninguno de esos aparece en la Escritura. Entonces, ¿cómo me acerco yo a la Escritura? Entonces, creo que debe haber algunas consideraciones. Tener en claro que el Señor está con nosotros y en nosotros. Yo veo a José en Génesis 39 interpretando sueños no porque era un experto o porque había aprendido del don de interpretar sueños. Hay una clave, dice, Jehová estaba con él y todo lo que José hacía, el Señor lo hacía prosperar. Y vos sabés, el hombre estaba en una casa, si limpiaba, prosperaba. Estaba en la cárcel, prosperaba. O sea, era un muchacho indetenible, pero la clave se remarca siempre en Génesis 39, lo dice. Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar. Entonces, una de las consideraciones que tenemos que tener es estar acompañados del Señor.
estar acompañados del Señor, no tomar, bueno, diccionario, Strong, comentario, Biblia, hoy me armo la materia. Tener la sensibilidad de que el Señor te acompañe y va a haber momentos en que vas a tener que pasar días sin escribir nada, pero estás escribiendo todo. Dentro tuyo se están acomodando ideas. Te cuento la experiencia de lo que me pasó con esta materia, si se quiere, del libro de Ruth, porque fue una experiencia que me hizo muy bien a mí. Después no tengo testimonio que habrá pasado con los 100 pastores que le escucharon, capaz que no les hizo nada, pero para mí fue todo. ¿Viste? Fue tremendo. Inclusive fui como un niño a contarle a mi esposa, mirá lo que el Señor me habló, no lo puedo creer. Y yo veía en Noemí una mentora, un ayo, tipo y sombra, Ruth como iglesia, que todavía no está lista para una cobertura, para una paternidad, como lo es en Booz. ¿Viste cuando se te abre la escritura? Entonces creo que ciertas consideraciones como esa hay que tenerlo. Hay que tenerlo. El apóstol Pedro hablaba de la palabra profética más segura y hablaba de la repetición de verdades. Él hablaba de que la escritura no es de interpretación privada. Muchas veces me ha tocado el duro caso de ver pecados en el ministerio y en los oficios y ver cómo aquellos que adquirieron el conocimiento de la escritura lo utilizaron para justificar lo que les estaba pasando. Entonces eso es interpretar la escritura de manera privada. Y bueno, si David tuvo un traspié, a mí me pasó lo mismo. Acomodar la palabra, escuchar a personas extraer dinero de los bolsillos de los santos, marcando la palabra, poniéndola en su lugar para ver cómo queda todo. Entonces es muy importante, no es de interpretación privada la escritura. Si el Señor está con nosotros... Sí. No, perdón que te corté, pero justo con respecto a esto, porque era lo que te quería preguntar, el tema de la interpretación, la aplicación y lo privado. Porque nosotros crecimos de alguna manera en dos contextos, en lo público a nivel congregacional y después en lo privado a nivel devocional y el estudio personal. Sí. Y estas dos realidades conviven, solo que hay veces que no se juntan jamás. Entonces, una cosa es lo que vivo en la iglesia, lo que escucho, lo que se me predica, que lo recibo, lo proceso, hasta por ahí nomás, de una manera, de alguna cierta manera, y por otro lado lo que yo vivo en casa, estudiando, en el caso de los que estudian, de los que se preparan, de los que tienen algo. Y te quería preguntar cómo es esa conjugación de lo privado, porque precisamente por esta palabra de Pedro, que ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Cómo la interpretación? Yo te quería pedir una consideración sobre la interpretación personal y la iglesia. ¿Cómo la vida corporativa regula la interpretación y la aplicación de la palabra en los tiempos? Bueno, ¿Vos crees que eso tiene alguna injerencia? Yo creo que tiene toda la injerencia. Es más, yo aconsejaría que nadie que esté trazando la palabra no esté trazando la palabra, sino está desarrollando algún tipo de pastoreo, de apacentamiento, o como le llamo yo a veces, conexión, ¿viste? Conexión con las personas, porque cuando uno no se roza con la gente, hay palabras que suenan extraordinarias. Esto es como el que tiene consejos para criar a los hijos y nunca tuvo un hijo. O sea, hay cosas que nos quedan, ¿viste? Cuando vos no tenés hijos y vos ves que el nene se porta mal en la reunión y vos decís, déjamelo una semanita, vas a ver cómo te lo enderezo. Y después vos tenés tu hijo y te da pena levantarle la mano. O sea, cada vez que le pegas a tu hijo, hasta vos te sentís mal. Entonces para mí es muy sano que ninguna persona trace la palabra si no está desarrollando una especie de pastorado, de apacentamiento, si no está en contacto con la gente, si no entiende lo que cuesta engendrar personas, lo que cuesta engendrar a la gente. A mí en lo particular el pastoreo es una de las experiencias más hermosas que he tenido. Yo durante algunos años fui como una especie de pastor asociado, ¿no? Lo que significa que pastoreaba días. ¿no? Sí. No era pastor de iglesia, la iglesia era muy grande, tenía miles de personas, y yo pastoreaba algunos días. Pero aunque era un pastorado diferido, a mí me sirvió muchísimo el trato con la gente, el saber que no es la exposición de la palabra, que vos tenés que bajar y dar explicaciones por esa palabra.
Sí. que es lo que creo que muchos profetas deberían enfrentarse, que es el profeta que inaugura Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista gritaba, vestido como estaba vestido, y él gritaba, arrepiéntanse, generación de víbora. La gente le hizo una pregunta normal. Juan, yo soy policía, ¿cómo me arrepiento? Y Juan era práctico. Dijo, contentate con tu salario y no se corrompan. Ah, bueno, eso es arrepentirse. Y yo, dice, vos, tenés comida, sí, compartila con otro. Vos, tenés 2 capas, sí, regalale a otro. O sea, Juan el Bautista tenía la practicidad de dar explicaciones de aquello que profetizaba. Entonces, en el pastoreo uno tiene que dar explicaciones a la gente. Si eso que usted dijo, ¿cómo es? Y uno no se para como un árbol alto a decir, bueno, lo que pasa es que tengo que darle un estudio. Tenés que volver práctico algo, no hacerlo privado, porque en tu privacidad o entendés conectando todo. Como a esta persona. He tenido la experiencia de vivir un tiempito fuera de Argentina y tener que tratar con gente analfabeta, literalmente, analfabeta, de sentir el vacío de cómo hablar a una persona. He tenido también la experiencia, por gracia del Señor, de predicarle a gente sorda junto con mi esposa, que es una profesional, y mi esposa me decía, en los lenguajes de señas que ella maneja, ella me decía, esto que vos estás hablando no existe en el idioma sordo, ¿cómo decirlo? Entonces uno dice, ¿viste? La fe viene por el oír, ellos no pueden oír. Y tener esa experiencia te forma, te va formando. Eso es lo que vos decís en esta pregunta tan magistral que haces, cómo se relaciona con la vida corporativa. ¿Cómo se relaciona con la vida corporativa? Se relaciona de todas las maneras porque realmente es extraordinario ese roce, ese aguce que se tiene. Sí. Marce, se nos va acabando el tiempo, pero algo que mencionaste, tenía algunas preguntas más, pero creo que con esto realmente estamos aprendiendo un montón. Pero me encantó algo que disparaste acá y wow, me quedé, porque es un principio, esto que inaugura Juan el Bautista. ¿Y qué necesidad tenemos de ministros hoy en día en este aspecto que puedan hacer una devolución y hacerse cargo y hacer una devolución sobre la palabra? Porque creo que hay mucho paradigma de los años 90 para acá de que el expositor no explica. Yo largo la palabra y arreglátela. Y qué es lo que por ahí hemos visto en los ministerios, como seguramente el tuyo, el nuestro acá, de personas que han soltado cosas y después él se fue y ¿cómo se digiere esto? ¿Cómo se camina con esto? Y acabas de mencionar lo de Juan el Bautista, ¿no? De alguien que estuvo dispuesto a explicarle, ok, yo hablé del arrepentimiento, esto es el arrepentimiento, en tu caso implica esto, implica aquello, que es una pregunta que yo en lo particular le estoy haciendo mucho a algunos ministros. Bueno, ¿qué implica el mensaje que vos estás dando? O sea, está fantástico, es tremendo. Todos decimos amén porque en el espíritu lo podemos comprender, pero ahora yo lo tengo que bajar a mi vida, a mi casa, con mi hijo, con mi casa, con esto, con mi matrimonio, mi mujer, esto, así, mi hijo, tal y tal cosa. ¿Cómo vivo esto? Y creo que esto es muy saludable para muchos nuevos ministros que están formándose, personas de caminar corporativamente y estar abiertos a este tipo de preguntas, ¿no? Este feedback, esta vuelta del cómo vivo esto. Me ha pasado que a veces por hacer preguntas hay personas que lo entienden mal, lo entienden como una cuestión de fe, bueno, que el Señor te lo revele. Y claro, hay personas que quedan paradas allá arriba, no se bajaron nunca al púlpito y no podés charlar, no podés aplicar, no podés abrirte y decir la verdad que está bárbaro, pero no entiendo, o no es solo no entiendo, sino cómo aplico esto a una situación particular. Y quería, bueno, señalarlo, subrayarlo, esto que acabas de decir, porque te conozco y sé que sos una persona que está caminando con la gente y que podés hacerte cargo de las palabras, de lo que el Señor te da, de lo que impartís, y también tener ese tiempo de dar explicación o de poder compartir las preguntas de la gente, ¿no? Que eso es tan importante. Yo no sé si te ha pasado, pero la mayoría de las personas no tienen tanto problema a veces doctrinal. Mucho problema hoy en día está en la práctica de la doctrina. O sea, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo ahí lo donde pongo?
claro, ¿cómo lo pongo a correr? Y es ahí hasta donde se hace mucho embrollo, no en el concepto, sino en la aplicación del concepto, que a veces por error o por no preguntar por lo que sea, eso se genera en un nuevo concepto, se hace una subdoctrina que a veces sale para cualquier lado, ¿no? Por no preguntar, porque yo asumo el entendimiento y camino. Vos sabés, Rodri, que una de las experiencias que nos ha pasado también es aceptar que hay misterios del espíritu que el Señor, con gran temor lo digo, ¿no? Lo ponemos en la iglesia. Yo siempre le digo a la iglesia que ellos son, esta casa nuestra es como un laboratorio, porque hay cosas que hablamos acá entre los colaboradores que son como conejillos de India. Si no se murieron ellos, vamos para afuera, ¿viste? De verdad, hay cosas, pero hay cosas que hemos tenido que aceptar que son misterios del espíritu que tienen su tiempo. Esto no es patear la pelota como Messi, ¿no? No es gambetearla, ¿no? Bueno, hay misterios espirituales, no. Me ha pasado, por ejemplo, hace 4 años atrás, 4 años y medio atrás, diseñamos un cartel que poníamos siempre al inicio de la reunión que decía: gracias por traer la iglesia a este lugar. Fuerte, porque el edificio donde estoy ahora, donde está mi oficina, que es la iglesia, tiene 100 años en la ciudad. Es un edificio histórico en la ciudad, ¿viste? Entonces decir eso, que la iglesia era la persona, era muy fuerte para gente que tiene años, y yo soy un pastor joven para ellos. Pero bueno, muchos lo toleraron, me pidieron explicaciones, explicamos lo sencillo que todos sabemos: Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Pero ¿cómo le decís a gente que ama el edificio que tiene 100 años, donde acá mira, entró una pastora que tiene 60 años, una pastora entró una vez acá a una reunión de pastor y dijo: yo acá, dice, hice mi fiesta de 15 años y me bauticé. Es muy fuerte, ¿viste? Claro. Una pastora en la ciudad. Entonces, y vos sabés que este tiempo de cuarentena hizo explotar en el entendimiento ciertas cosas que dijimos en ese momento con temor. Con temor. Y mucha gente en este tiempo de aislamiento ha dicho: pastor, ahora entiendo para lo que nos estaba preparando, hoy ahora entiendo, pastor, y ha sido tremendo, y uno da gracias solamente porque obedeció, porque la verdad que ni uno a veces entendía lo que decía. Hay cosas que podemos explicar y otras que, si las dijimos bajo la orden del Señor, deberemos ser humildes para decir, como me dijo el apóstol Juan Balisteri una vez. Él me dijo: ¿cómo tratás esto? No, le digo: apóstol, yo la verdad que de esto no toco nada, pero yo quiero hacer una pregunta a usted: ¿y esto usted? No, yo tampoco, no, yo sé hasta acá. Y a mí me sorprendió ver la humildad de él de decir: yo toco hasta acá vi, después más allá no sé. Y uno, porque uno aprende con los que camina, ¿no? Y fue una enseñanza de humildad, aprender a decir: hermano, yo vi esto. Si no te gusta, no lo decimos más, pero yo vi hasta acá. ¿Me acompañás? Si caminamos un tiempito, capaz que se descubre. Pero aprender a tener esa humildad de decir: yo la verdad que lo digo porque lo vi, pero no sé, ¿me ayudás a orar? ¿Me ayudás a caminar? Porque también hay que bajarse un poquitito y entender que no lo sabemos todo. Totalmente. Caminamos entre misterios, ¿no? Sí, Creo sí, que a veces puede haber en una vanidad disfrazada de espiritualidad que nos lanza a creer que podemos descubrir todo, y parte de la humildad es eso, aprender, mantenernos dependientes, ¿no? Y aprender que caminamos entre misterios revelados, misterios revelándose y misterios que nos esperan. Así que hay tanto de parte del Señor para compartir en su palabra. Así que, bueno, simplemente te quería agradecer, Marcelo, por tu tiempo. Sé que estás con una agenda muy, muy ajetreada, y agradezco mucho personalmente que te hayas tomado este tiempo para compartir con todos nosotros tus experiencias y también toda esta historia de vida y cómo estás trabajando con lo que el Señor te ha dado. Así que gracias por tomarte estos momentos con todos nosotros, por disponerte a compartirlo abiertamente, y esperamos que esto sea también un disparador para muchas personas en el temor de Dios, en la humildad y en el trato serio con las Escrituras y con la palabra de Dios, ¿no? Rodri, Así que si querés saludar, sí. Quiero darte gracias a vos, porque me acordaba estos días con mi esposa de cuando nos conocimos. Capaz que vos no te acordás, pero fue un evento de Rosario. Yo hacía poquito empezaba a partir, tomamos un café juntos en el hotel, Sí, no sí, nos sí, es cierto. nada, nos presentó el apóstol Gustavo,
y desde ahí me quedaste en el corazón y después tuve la oportunidad de ir a un evento que también se hizo en la iglesia de ustedes. Creo que vos ya no estabas, me parece, estabas viviendo afuera. No, ya, sí, estaba afuera. Estabas afuera, conocer a la Mm. familia, a tus papás, a la familia de la Boulaye. Me siento privilegiado de caminar con gente como ustedes, de conocernos más. La gracia que el Señor te ha dado en la canción para mí ha sido clave para recuperar pasión, devoción al Señor, que muchas veces en el estudio frío de las escrituras uno va volviéndose frío también. La letra mata. Mm. Y cuando nos encontramos con personas como vos que sirven con pasión al Señor, que son sensibles, te he escuchado ministrar en la adoración y ha sido un renuevo para mí, un renuevo total, quiero Ah, decirlo, eso es muy importante. Y somos privilegiados hoy de caminar con personas así. Y oramos al Señor que nuestros hijos también se conecten con personas así para lo mm. que decíamos fuera de cámara, ¿no? Acortar camino. Sí. Bueno, gracias por tus palabras, Marce, me siento muy honrado. Yo el otro día estaba escuchando las transmisiones de Facebook de ustedes, los vivos que están haciendo, y la verdad que daba gracias al Señor por lo que estaba escuchando y lo que estaban compartiendo. Estaban hablando de generosidad. Y digo, qué saludable es escuchar todo esto. Tal vez hay muchos que nos están escuchando ahora que han recorrido caminos similares a los nuestros y hemos escuchado algunas cosas que sabíamos que no eran así y a veces en el no saber, en el estar abriendo camino, en el ser joven y no tener a quién preguntar, en el asumir con temor una pregunta y uno, si lo dice esta persona es así. Y la verdad que yo celebraba mucho todo lo que estuviste enseñando acerca de generosidad, con la gracia, con el tacto, con el respeto y con la profundidad con que lo estabas enseñando. ¡Wow! ¡Qué deleite que ha sido! Y cada vez que te escucho cuando estuviste acá ministrando sobre la fe, fue hermoso, 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 saludable y vital, vital, desde la palabra y en el espíritu. Así que, Marcio, yo te quiero agradecer, sé que el Señor nos ha entrelazado y Amén. esto es un misterio que espera descubrirse aún más, así que vamos para adelante. Claro, colaborando para que todos los ministros crezcan. Sí, Nuestra gente tiene que sí, crecer acá. Tenemos varios que están caminando de sí, diferentes maneras, los de ustedes también, y que el Señor haga puentes, que acortemos la distancia y podamos sí, crecer juntos. así es. Así que bueno, Marce, muchísimas gracias y saludamos a todas las personas que han estado viendo este video. Los animamos a prepararse, a responder al Señor en temor, en humildad, en fervor, en sinceridad y seriedad con la palabra eterna, porque no estamos cortando un queso, no estamos trazando una línea en la arena, estamos trabajando con la palabra del Señor en un contexto de generaciones, de salvación y de eternidad. El impacto de todo lo que pasa por nosotros afecta eternamente las generaciones. Así que animarlos y bueno, saludamos a todas las personas que nos están viendo y continúen a través de estas transmisiones que vamos a seguir charlando de estas cosas. Un abrazo grande y que disfruten donde sea que estén, que el Señor les dé luz y sabiduría para desarrollar todas las cosas. Gracias, Marcelo, gracias a la iglesia, a tu Por favor, familia hermosa que dispuso también para este tiempo poder compartirlo. les amamos. Paz del Señor.